Pues la palabra que he sentido para hoy, que una persona me pidió, era cómo pasar en Dios el dolor, el duelo, la traición o la pérdida. Es un tema muy extenso, pero que hay unos principios en la escritura de cómo no puede pasar cuando pasa una situación de que se ha muerto un familiar o estás pasando una enfermedad o te sientes oprimido por algo en concreto interno, o desde fuera hay gente que te está oprimiendo y te está ahí está yéndote de angustia y ansiedad, o también te puedas encontrar que haya gente que te haya traicionado, que verdaderamente es otra forma de duelo y dolor cuando gente que confías en ellas o en ellos y tienen una amistad, una confianza, de repente te encuentras que ese familiar o ese amigo o amiga, ¡pum!, te traiciona. Bueno, pues la Biblia tiene que hablar mucho de ello y gracias a Dios que en los Salmos nos han dejado las oraciones, la actitud, lo que David y otros hombres de Dios reaccionaron cuando pasaron esas circunstancias. En concreto, desde el Salmo 51 al 70 hay una colección de salmos que son de David, donde él un poco nos escribe cuáles fueron sus oraciones, sus peticiones a Dios, cuando le pasaron todo eso de lo que he hablado. Él experimentó gente que le traicionó porque eran amigos suyos y que cuando hubo la guerra civil entre su hijo Absalón, que se levantó para quitarle el trono, pues en vez de apoyar a David, apoyaron a su hijo. Y eran gente que había estado con él en la cueva perdido cuando Saúl le perseguía. Pues él se sintió muy traicionado. O imagínate que tu propio hijo se levante contra ti. Otra cosa que David tuvo que experimentar, que vamos a contar, cuando Saúl le perseguía cuando era más joven y el pobre tenía que estar huyendo de cueva en cueva y Saúl detrás de él para matarle, después de haberle hecho todo el bien que podía haber hecho. David también experimentó lo que es que le metieran preso en la cárcel. Le cogieron los filisteos, prisionero, lo metieron en una cárcel y verdaderamente es una experiencia horrorosa el tener que estar bajo prisión de quien sea. Y también, y por último, pues David pues tuvo que huir a lugares desagradables, donde estar con gente extraña, fuera del territorio de Israel, tanto con los amonitas en el reino de Amón como en Filistea, y pasar experiencias como para salvar su vida, tener que hacerse el loco porque le iban a matar por ser un enemigo de los filisteos. Es que es normal, aquí me vienes tú a buscar refugio si antes estabas peleando contra nosotros. Pues entonces esos salmos que tenemos ahí desde el 51 al 70, muchos de ellos te vienen en la parte de arriba diciendo esto lo escribió David cuando le traicionaron los del pueblo de Cid. Esto lo escribió David cuando le perseguía a Saúl. Y es muy bueno cuando uno lee la palabra, conocer el contexto, lo que fue escrito, porque no es lo mismo las palabras que están ahí diciéndolas de una persona que estaba en su palacio con su arpa cantando canciones para Dios, que estaba metido en una cueva, como la cueva de Adulán, pasando frío, pasando hambre, y encima David, o sea, el rey Saúl persiguiéndole para pillarle. Entonces, ahí tenemos muy buenos principios que las Escrituras nos enseñan de cómo pelear las batallas en Dios, cómo reaccionar como a Dios le agrada y cómo también, si hacemos las cosas mal, lo que va a pasar. Así que la primera parte es cómo David reaccionó a toda esta situación en sus propias fuerzas, en su propio yo, sin Dios y lo que llamamos en la carne. Cuando hablamos de la carne, estamos hablando de hacer las cosas a nuestra manera y sin Dios. Pues lo primero vamos a leer en el Salmo 55, del versículo 4 al 6. Dice en el 55, el versículo 4 al 6. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. ¿Tú has sentido alguna vez así? ¿Te has sentido con dolor en el corazón, pero no porque tengas una isquemia
una cardiopatía, sino porque te han dañado en tus emociones, porque alguien que a lo mejor confiabas en ti, te has enterado que está diciendo cosas que dices, Dios mío, pero si esta persona, yo pensaba que era la más amiga del mundo o el más amigo del mundo, ¿cómo puede estar hablando estas cosas por ahí? Dice el versículo 5, temor y temblor vinieron sobre mí. Seguro que te has sentido en algún momento situaciones que te han hecho temblar las tierras y venirte miedo porque dirías, ¿qué me va a pasar? Una vez me llegó una carta hace años con una factura de luz de 2.000 euros. O sea, yo cuando la vi me quedé así diciendo, pero ¿esto qué es? Luego lo pude arreglar, era una equivocación, pero claro, me temblaron las piernas. O sea, entonces va a venir muchas circunstancias que te va a entrar temor y temblor. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué me va a pasar? Dice el 6. ¿Quién me diese alas como paloma, volaría yo y descansaría? ¿No te has sentido así alguna vez? De ojalá tuviera alas, saliera volando de aquí al sitio más lejano, allí voy a encontrar descanso. Pues muchas veces tenemos problemas que aunque nos fuéramos volando al Quinto Pino, los problemas nos iban a seguir al lugar donde nos posáramos. Y dice el versículo 7, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Una de las cosas que cuando tenemos problemas es aislarnos. Nos aislamos, nos encerramos en nuestro propio mundo particular. ¿Por qué? Porque es que estamos cansados que nos hagan daño. Y David, aunque estaba en el desierto físico, también tuvo esa tendencia, tuvo esa actitud de decir, bueno, venga, me encierro en mí mismo, no quiero saber nada de nada. Hay gente que a lo mejor tiene tentaciones a decir, bueno, pues me tomo estas pastillas, estos polvos, o me bebo esto y me olvido los problemas. Bueno, la conclusión es que después que se te pasa el efecto o del alcohol o de los polvos o de las pastillas, los problemas siguen exactamente igual donde los dejaste. Entonces, son formas que no tenemos que reaccionar si queremos solucionar algún tipo de problema. En el Salmo 32 habla en concreto ese salmo sobre la dicha de perdón, algunos de los pecados que cometió David, y dice en el 3 y el 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Bueno, aquí está hablando que mientras David no fue a Dios a confesar su pecado, es como si se hubiera secado por dentro en sus huesos. Y a veces ocurre así. No solamente cuando tardamos en venir a Dios a pedirle perdón, que es como si tuviéramos ahí un peso ahí que no nos deja vivir y que nos tiene ahí pegados al suelo, pero también cuando no perdonamos a los demás. Hay personas que le cometió algo a algún familiar o alguna persona que confiaba y ese ese odio, ese resentimiento hacia esa persona te va como consumiendo por dentro. Y es como un peso que incluso sabemos que hay una relación psicosomática entre muchas enfermedades físicas y problemas psicológicos. La falta de perdón tiene una conexión con la artritis y artrosis. Que personas que se van así como sus huesos como secando y verdaderamente puede haber una fuente espiritual de un resentimiento y una falta de perdón. Y sabemos que en las familias, sobre todo cuando ha habido dinero por en medio, ha habido pleitos familiares que se han llevado hasta la tumba, solamente por repartir la herencia de los abuelos o lo que sea. Entonces, si nos quedamos callados, si nos encerramos en nosotros mismos, si no vamos a Dios, porque para perdonar tú no necesitas tener ningún sentimiento. Perdonar es una decisión, es soltar la carga. Digo, Señor, perdona a esta persona, te la entrego en tus manos. Señor, sienta yo ganas de perdonarla o no, es algo independiente. Una de las cosas que he aprendido esta semana, que escuché en una predicación y me hizo reflexionar, que si no hay bendición, si no bendices a la persona que has perdonado, no la estás perdonando. Es decir, tienes que perdonarla y además desear que sea bendecida. Por supuesto, bendición de Dios.
Pero también si está en tu mano, pues hacer algo que esa persona necesite o ayude, entonces tú eres verdaderamente libre. Cuando tú le dices, te perdono y mira, te puedo bendecir, te bendigo. Pero cubro la falta que cometieses contra mí. Luego en el Salmo 56:8, David dice, habla acerca de las lágrimas, y dice, mis subidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Fíjate, estamos hablando de un hombre de guerra, es que David era un guerrero, pero David lloraba. Dice que en tu redoma, en tu palancana, las he llenado de lágrimas. Porque ha habido momentos en que verdaderamente es que no me quedaba otra cosa que llorar o que huir. Entonces no es nada malo llorar, los hombres también lloramos. Pero claro, también tenemos que ponernos un límite. A las lágrimas y a las huidas también hay que ponerle un límite y decir, hasta aquí. Porque si dejas que esa tristeza te vaya consumiendo por dentro, va a llegar un momento pues que te vas a ahogar, pero totalmente. En tus propias lágrimas te vas a ahogar. Entonces David hubo un tiempo que estaba ahí llorando. Y por último, en el Salmo 51:7, estamos hablando las decisiones equivocadas que tomó David, dice, en el 51, versículo 17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, cuando tú estás contrito, cuando estás tú humillado, ve a Dios, porque Dios no te va a rechazar. Es decir, en vez de decir, no, es que para que Dios me acepte tengo que estar como muy bien, pues no, verdaderamente a Dios conoce tu dolor, conoce tus lágrimas, ve a Dios, no tardes. David aprendió a ir a Dios, pero como la mayoría de los todos, aprendemos a base de palos. Es decir, que nos viene el palo, hacemos las cosas mal hasta que ya nos damos cuenta diciendo, bueno, pues hacer las cosas de esta manera no me lleva a ningún lado, tendré que hacerlas de otra manera. La mejor definición de locura que existe es la persona que hace siempre las cosas de la misma manera y espera cada vez un resultado diferente. O sea, no hay que ser psiquiatra para entenderlo. Si tú haces siempre las mismas cosas y cada vez que las haces esperas que salga de forma diferente, pues si las estás haciendo mal, van a seguir saliendo mal todas las veces que lo repitas. Entonces, intenta la próxima vez cambiar la estrategia, hacerlo de una manera distinta. Entonces David aprendió a hacer las cosas de otra manera. Entonces, ¿qué aprendió? Pues vamos al Salmo 53, versículo 2. Y aquí dice la palabra. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Bueno, lo primero que hizo David, buscar a Dios. Tú buscas a lo que no ves o no sientes. Eso no significaba que Dios no estuviera con David, pero como él no lo veía y sentía, porque solamente estaba viendo el problema que tenía, un Saúl persiguiéndole, unos amigos traicionándoles, un problema de una guerra con no sé quién, pues entonces buscar a Dios. Si tú estás pasando una circunstancia mala, busca a Dios, que Dios está buscándote para ver si tienes entendimiento. ¿Qué significa entendimiento? Pues que te dé la sabiduría y el conocimiento para hacer las cosas bien. Verdaderamente ir a Dios y decirle, Señor, no sé qué hacer, de verdad. No sé cómo responder a esta persona. No sé cómo arreglar esta situación. Pues ten por seguro que Dios dice, ya lo sabía. Sí, yo ya sabía que no lo sabía. Déjame que te enseñe un poquito. Yo te voy a enseñar. Déjate enseñar un poco. Bueno, pues entonces David aprendió a buscar a Dios. En el 55, 16, 17 dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde, mañana y mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. ¿Qué es lo que hizo David? Pues orar y clamar. La palabra en hebreo que dice ahí es gritar. Gritar. O sea, hay veces que es que
La única forma de expresarnos es pegándole gritos, pero no a la gente. Si le pegas gritos a la gente, las cosas van a torcerse más. Pero a Dios no le molesta. No, Dios no es sordo. No le molesta que le grites. A veces nuestras emociones, la única forma de expresar lo que tiene dentro es pegar un grito a los cielos. Pero hazlo en oración. Ahora en oración. Señor, te necesito. No puedo más. Que a Dios no le va a ofender que le digas que no puedes más, porque es verdad. Muchas veces llegamos a un momento en que no podemos más con la situación que tenemos. Pero tarde, mañana y mediodía, ora a Dios, clama a Dios, que Él conoce tus lágrimas, Él conoce tus gritos. Y es lo que hizo David, clamar. De este versículo se saca la doctrina que por lo menos 3 veces al día teníamos que orar. A veces oramos un poquito por la mañana y luego andamos todo el día con la misma gasolina, como si el coche, o solamente comiéramos un poquito por la mañana y luego pues durante el día no comiésemos nada. Conclusión, que llegamos a la noche pues mal, no tenemos fuerza y energía ni nada. Comemos 3 veces al día, pues espiritualmente, oye, dedicar un poco de tiempo por la mañana, un poquito por la tarde, un poquito por la noche. Por eso hay estos hermosos planes de lectura bíblica que tienes que leer varios pasajes al día. Entonces, el tener, por lo menos, 3 tiempos para leer un pequeño pasaje, orar un poquito, pues viene muy bien. Entonces, David aprendió a orar por lo menos 3 veces al día en su situación. En el 54:6 dice: voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, Jehová, porque Él es bueno. Otra cosa que David aprendió, otro secreto, y lo digo así, secreto espiritual, es alabar a Dios y cantarle cuando no tiene ganas, de verdad. O sea, es que cambia algo en el mundo espiritual. Tú estás en amargura, estás en depresión, estás en angustia, estás en ansiedad. No tienes ganas de cantar. Es que no hay ganas de cantar. Pero cuando tú lo haces como un sacrificio, es decir, que mueres a esa parte de ti que lo que quiere es amargarse y encerrarse en su cueva particular y empiezas a alabar a Dios, es como si las cadenas se nos rompiesen. Es como si de repente algo en nosotros se abriera y empezásemos a levantarnos espiritualmente. Por eso la Escritura dice sacrificio de alabanza, en Hebreos 12, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ese versículo está basado en este pasaje. Hay momentos que alabar a Dios va a ser un auténtico sacrificio, pero si lo haces, Dios va a levantar en ti, va a romper cadenas, como lo hizo en nuestro hermano David. Dice en el 56, versículo 3 y 4. Dice: el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. ¿Qué me puede hacer el hombre? Bueno, otra cosa que hizo David, aprender a confiar en Dios. La gente, pues no te puede fiar. Pues un día te dicen que sí, el otro día que no, y luego las vas a buscar cuando las necesitas y se han olvidado de lo que te prometieron. Pero Dios no. En Dios sí podemos confiar. Y la frase en Dios alabaré su palabra es muy hermosa en hebreo. Verdaderamente lo que está diciendo es: alabo a Dios que Él honra su palabra. Dios honra su palabra. La gente no honra su palabra. Antes, nuestros abuelos te daban la mano, decían: quedamos en esto. Sabías que se te había dado la mano y te había dicho qué tal cosa se iba a hacer, sabías que se iba a hacer. Ahora vamos, ni firmando un contrato. Te puedes fiar de la gente que vaya a cumplir lo que dice el contrato. Pero Dios no es así. En Dios se puede confiar. Verdaderamente Dios honra su palabra. De mí, como ser humano, pues puedes confiar o no confiar. Pero de Dios, de lo que Él ha dicho, de lo que Él ha prometido, eso lo puedes confiar. Y David aprendió a confiar en Dios, aprendió a alabar a Dios por las promesas que ha hecho, porque Él honra sus promesas y verdaderamente el Señor cumple su parte. En el Salmo 59, versículo 9, dice:
A causa del poder del enemigo, esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. 59:9. Vale, aquí hay dos cosas importantes. Una, aprender a esperar en Dios. Porque, a ver, vivimos en la generación del microondas. Ya no tenemos que poner un caldero en una olla y esperar ahí que se caliente el fuego una hora. Pero las cosas de Dios no son como el microondas. Las cosas de Dios a veces llevan tiempo. Porque sobre todo cuando Dios trabaja con el alma del ser humano, no somos máquinas. Los cambios a veces no se producen como a nosotros nos gustaría que fueran. Entonces hay que aprender a esperar en Dios. Has puesto tu carga delante de Él. Descansa. Espera que Dios va a hacer las cosas a su momento y en su tiempo y de la forma que Él desee. Pero otra cosa que aprendió David es a confesar la palabra. Vale, hay una gran diferencia entre declarar y confesar, ¿vale? La doctrina de declarar significa que tú creas un mundo con la palabra. Yo voy a tener un Lamborghini o yo voy a viajar a no sé qué sitio porque yo lo digo, porque yo lo reclamo, porque lo que sea. Eso es declarar en tus deseos y en tu presunción. Pero la confesión de la palabra es decir lo que Dios dice en su palabra, que lo necesitamos escuchar. Tú ahora estás escuchando una predicación, pero es que tú te tienes que predicar a ti mismo. Te voy a decir una gran realidad, tú eres el pastor de tu alma. Aunque Dios ponga un pastor a tu lado que te ayude en lo espiritual, tú tienes que pastorear tu alma. Tu alma necesita cuidados. Y la primera y el primer responsable de tu alma eres tú. Y tú tienes que predicarle a tu alma. Yo a veces le tengo que decir a mi alma mía, confía en Dios, porque está con ese come que no es un demonio, que no es nada, una opresión por fuera, es tu propia alma con sus propias inseguridades, con sus propias temores, ahí moviéndose en tu interior. Entonces tú tienes que hablarle a tu alma. Confía en el Señor, cree en Él. Jehová es tu defensa. Eso es confesar la palabra. Él lo ha dicho. Él es tu defensa. ¿Van a pelear contra ti? Por supuesto. Pero hay alguien que está peleando a tu lado. Eso es lo que significa. Hay alguien que está a tu lado peleando. El nombre Israel semánticamente significa eso. El que pelea con Dios. Pero no en contra de Dios, sino junto a. El que está, Dios está peleando a tu lado. Tus propias batallas, Él está allí, codo con codo, contigo, espalda con espalda. Entonces, ¿cómo Dios le respondió a David? Eso es lo hermoso. De verdad que la palabra tiene tantos testimonios hermosos de cómo Dios hace las cosas. Por ejemplo, en el caso este, en el cual le traicionaron los del pueblo de Zif, esta era gente a la cual David les había ayudado. Estaba huyendo de Saúl, se escondió en el pueblo este, les defendió el pueblo de los enemigos que había, los árabes venían ahí a robarles ovejas, a secuestrar a las mujeres. Pues David estaba allí defendiéndoles. Pero cuando no les convenió a los de Zif ayudar a David, le denunciaron a Saúl y dijeron, oye, que lo tenemos aquí escondido, vente a por él. Imagínate, David, cómo tuvo que sentirse. O sea, yo estoy ayudando a esta gente y me denuncian a Saúl. Pues tuvo que huir, claro, tuvo que huir, pero como decimos aquí, Saúl iba por un lado de la montaña y él iba cogiendo y escapándose por el otro lado. Entonces, en medio de esa situación, pues vio las respuestas de Dios. Por ejemplo, Saúl estaba a punto de pillar a David y de repente viene un mensajero diciendo, oye, mira, los filisteos han invadido Israel, tienes que irte a pelear contra ellos. Y entonces, claro, ya no tenía tiempo para perseguir al pobre David, o sea, tenía otros problemas mayores que eran los filisteos. Dios va a utilizar circunstancias para ayudarte en lo que estás pasando. ¿Vale? Entonces leemos en el 52:8 que dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios, confío eternamente y para siempre. Mira, David
confiaba en la misericordia de Dios. ¿Y qué le trajo Dios? Le trajo esa savia, ese refrigerio, esa energía que te hace estar de pie, a pesar de lo que estás viviendo. Que verdaderamente, humanamente hablando, estarías encerrado en tu habitación tomándote antidepresivos. Pero sin embargo, el Señor te renueva por dentro, te da esa savia de Dios para que estés en su presencia. Verdaderamente la presencia de Dios lo cambia todo. O sea, tú puedes estar incluso encerrado en una cárcel oscura y fría y estar como Pablo y Silas, cantando y alabando a Dios. Y la gente escuchando diciendo, pero bueno, esta gente, ¿de dónde se han escapado? ¿Cómo pueden tener gozo y paz en una cárcel oscura? Pues así lo experimentó David, así lo experimentaron ellos. En el Salmo 54:7 dice, porque Él me librará de toda angustia y mis ojos verán la ruina de mis enemigos. Fíjate. Este versículo, precisamente el Salmo 54, es el que habla de esta historia que pasó con la gente esta del pueblo de Cid. Es decir, Él te saca de la angustia. ¿Qué es la angustia? Que te están así apretando el cuello y te estás ahí ahogando, que no eres capaz de respirar. Pero Dios hizo que David, no solamente David, Saúl no lo pillara, sino que vio su ruina. Porque ¿cuál fue la consecuencia? Que precisamente fue cuando murió Saúl en la batalla. Toda la historia que habla la escritura de cómo Saúl, peleando con los filisteos, cayó sobre su espada, toda la ruina que le vino. Bueno, pues tú vas a ver la respuesta de Dios. A veces, gente que nos malquiere por lo que sea, que buscan hacernos daño, pues a veces Dios te permite ver la justicia de Dios. Y aunque no la veas inmediatamente, sabes que el Señor va a poner orden. Yo muchas veces oro con esas palabras, Señor, pon orden en esta situación. Satanás viene a traerme un desorden, pero Señor, tú pon el orden. Yo te lo entrego a ti, Padre, te entrego a esta persona, tú vas a hacerme justicia en esta situación. Dice el 55:18, Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. A veces tenemos enemigos que no nos buscamos. O sea, ¿por qué? Hay gente que le caemos mal, hay gente que a lo mejor porque somos cristianos nos ven como alguien malo o alguien al que convertir y a veces, bueno, pues tienes pocos enemigos, se empiezan a juntar muchos y no sabes por qué. Pero él dice que él redime, que en el contexto significa rescata, es decir, te rescata cuando vienen a por ti, aunque sean muchos, en paz. Eso es algo que nadie nos puede quitar. O sea, no hay cosa que más le repatee a la gente que nos quiera hacer daño o a los enemigos espirituales que tenemos, que tengamos paz en medio de la tormenta. Pues es posible. Es posible tener paz en medio de la tormenta. El caso está que David lo tuvo. Y verdaderamente cuando Satanás no consigue quitarte la paz, ha perdido la batalla. Y bueno, ¿vale? Es verdad, esta persona me hizo esto, bueno, esta circunstancia pues no es agradable para nada, o bueno, pues he tenido esta pérdida, pero Señor, tu paz es lo más precioso que hay. Vivimos en un mundo donde la gente no tiene paz. No hacen más que tomar pastillas, ansiolíticos, antidepresivos, meterse droga, llenarse de alcohol. ¿Por qué? Porque no tienen paz. Porque en el pecado no hay paz. En el dinero no hay paz. En la fama no hay paz. Y la gente vive sin conocer lo que es la paz con Dios. Pero cuando tú tienes paz con Dios, pues mira, aunque tengas poquito en la mesa, aunque la casa pues no sea lo mejor que hay en el mundo, aunque el trabajo no estés en el trabajo que te gustaría tener, pero esa paz es lo más precioso que hay. Porque es un tesoro que vale más que el oro y que la plata,
porque sabemos que hay gente llena de oro y de plata, mansiones, coches, que no tienen paz ninguna. Son unos auténticos desgraciados con juguetes de rico. Y es la realidad. El mundo los admira, los pone, pero son unos auténticos desgraciados. Y aunque se pueden costear más droga que los demás, al final están destruidos por la falta de paz que hay en sus vidas. Dice en el 57, versículo 9, te alabaré, oh Señor, a ti cantaré entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. ¿Dónde está el límite? Le mostró su misericordia. Lo más hermoso que podemos tener, la misericordia de Dios, porque hay gente muy inmisericordia, muchísima gente, que le importamos un pimiento y que no tienen misericordia con nosotros ninguna, pero Dios sí, hasta los cielos. Es tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Y eso es muy importante, que diferenciemos la verdad de la gente y la verdad de Dios. La gente tiene su verdad acerca de nosotros o lo que haya pasado o haya dejado de pasar, pero Dios tiene su verdad. Dios ve las cosas de otra manera. La gente nos juzga con los ojos de su falta de misericordia y nos condenan y nos ponen una cruz diciendo, este es un tal, este es un cual, tú no vas a cambiar, todo te va a ir de mal en peor. Pero ¿quién te ha puesto por juez? Es que a la gente no las ha puesto Dios por juez. Nuestro juez es Dios. Él es nuestro juez. Y aunque tengan una razón en parte, porque es verdad, hay cosas que hemos hecho que a lo mejor, pues bueno, las podemos haber hecho de otra manera. Pero el que nos hace justicia es Dios. Nosotros no somos quienes para estar juzgando a los demás porque no conocemos su corazón, no conocemos sus circunstancias. Es como una historia que escuché de un hombre que iba con sus hijos en el metro, sus hijos pues saltando por los asientos, molestando a los viajeros, y el hombre con la cabeza agacha ahí, como pasando de lo que estaba pasando. Y un hombre mayor se le acercó y le dijo, bueno, usted como padre no pone orden en sus hijos. Y el hombre levantó los ojos y dijo, mira, perdona, vengo de enterrar a mi mujer. Lo siento que mis hijos te molesten. Claro, y el hombre anciano se cayó, se fue para allá. Es que no sabemos las circunstancias de la gente. Ese hombre lo que estaba pensando era que acababa de enterrar a su mujer, no estaba para estar reprendiendo a los niños y diciendo que no molestasen. Bastante los hijos, los niños, aunque no se enteran, sí se enteran. Pero mismo los niños estaban sufriendo a su manera. Entonces no sabemos las circunstancias de la gente. No sabemos el antes, el medio y el después. Pero mucho menos la gente sabe de nosotros. La gente no es experta en nosotros. Y lo que digan, bueno, pues es su opinión. Lo que digan es su verdad, pero no tiene que ser. Lo que nos tiene que importar es lo que opina Dios del asunto. Ese es el que nos tiene que importar. Y Él es el que nos va a hacer justicia, como le hizo a David, le hizo justicia con Saúl. Precisamente, como hemos leído hace un rato, cuando Saúl fue a pelear con los filisteos, Dios puso orden en la situación. Y eso le costó la vida a Saúl. Hay un versículo que me encanta, el 64, que dice, has dado a los que te temen banderas que alcen por causa de tu verdad. La palabra en hebreo es Adonai Nisim, el Señor es mi bandera. Sabemos lo importante que es una bandera. Una bandera para un ejército es una señal de identidad, de valores, de unidad. Es decir, que Dios es mi bandera y hay un ejército peleando conmigo. Es que da igual los que estén peleando contra mí. Como alguien dijo esa maravillosa frase que dice, yo y Cristo somos mayoría. Me encanta, de verdad. Bueno, pues hay todo un ejército peleando contra nuestros enemigos. Cuando tú doblas las rodillas,
Es como si Dios estuviera poniendo firme a todo su ejército, diciendo, levantaos, vais a pelear por mi hija, vais a pelear por mi hijo. Y los demonios, que conocen el mundo espiritual más que nosotros, a lo mejor a nosotros no nos tienen respeto ni nos tienen miedo, pero a los ángeles de Dios y a Dios sí lo tienen. Porque la palabra de Dios se cumple. Y cuando nosotros oramos y confesamos su palabra y la aplicamos a nuestra situación, es como el guardia civil que se levanta la mano delante de un camión de 16 toneladas y pega un frenazo y se para inmediatamente. Porque aunque él tiene el poder, el camión con 16 toneladas arrasa por delante lo que sea, pero el guardia civil tiene la autoridad. Cuando tú oras, tú tienes autoridad delegada. Hay una autoridad delegada de Dios para actuar en su nombre en lo que tú estés viviendo. Y por supuesto que Él te va a respaldar porque Él es tu bandera. Vamos ya acabando. Vamos al Salmo 58, versículo 11. Dice, entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Y estos versículos me encantan porque de verdad, al final, el que te da la recompensa y el que te juzga es Dios. Mira que gente, lo que le encanta a la gente es juzgar, de verdad. O sea, la gente no le tiembla la boca para condenar a quien sea. Aquí en España decimos a poner el San Benito. El San Benito era una especie de saco de tela, como el de patatas, donde ponían una cruz en amarillo, luego te ponían un capirote y luego te llevaban a quemarte en la hoguera, en la Inquisición. Pero antes de eso te paseaban por todo el pueblo. Te paseaban por todo el pueblo, la gente te tiraba excrementos, la gente te escupía, y si no te condenaban a muerte, porque te habías arrepentido, entre comillas, de tu herejía o lo que fuera, pues te obligaban a llevarlo durante varios años. O sea, que es que cuando ibas a la compra, ibas con tu capirote, ibas con tu traje de saco, con esa cruz amarilla, y toda la gente pues decía, mira, llevas el San Benito. ¿Será porque él es un... la acusaron de luterano, la acusaron de judaizante? Sí, bueno, pues aquí en España nos encanta poner San Benitos a la gente. Y, vale, a la gente clasificarla, este es un tal, esta es una cual, pum. Bueno, pues el que nos juzga es Dios. Al final, el que nos juzga es Dios. Y el que nos va a dar la recompensa en él, hay una recompensa. Todos escuchábamos o leemos la palabra, el famoso pasaje de Lázaro, el pobre y el hombre rico. El hombre rico disfrutó de muchas riquezas en esta tierra, pero luego cuando se murieron, resulta que Lázaro, el pobre, estaba en la presencia del Señor, disfrutando de su presencia, y el otro estaba detrás de un abismo, en un lugar de tormento, diciendo, por favor, llama a Lázaro que venga a traerme un poquito de agüita aquí donde estoy. Bueno, pues Dios puso orden. Muchos en la tierra disfrutan de sus vanidades, pero luego, al final, Dios pondrá orden en todo y tendremos nuestra recompensa. Entonces, saber que al final que hay una recompensa, que todas las bondades, todas las buenas obras que hemos hecho en esta tierra, aunque nos la hayan devuelto con patadas, que es la realidad. Para encontrar una persona que es agradecida, te vas a encontrar 9 que te van a dar una patada después de haberles ayudado. Pero Dios es el que nos da la recompensa. Nos da igual cómo responda la gente. Él es el que nos responde. Y bueno, ¿cómo podemos aplicar esto? Bueno, pues la misma palabra nos lo dice. Y vamos a leer el Salmo 63, que desde el versículo 1 al versículo 8, que casi no necesita explicación, porque todo lo que he hablado lo tienes condensado en estos 8 versículos, ¿vale? Entonces dice, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré.
Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y en la sombra de tus alas me regocijaré. Mi alma está apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Mira, esto es un resumen de toda la predicación. Si no hubiera cogido todos esos versículos, más que con la lectura de esto, podías sacar toda una enseñanza de cómo superar el dolor, la angustia, la ansiedad y todas las pruebas que tengamos en esta vida. Pero sobre todo me encanta el último versículo que hemos leído, el 8, porque yo me he puesto bajo la sombra de tus alas. Y todos sabemos la imagen, ¿no?, de cómo la gallina, cómo la mamá águila con sus águilas cubre a sus pequeñuelos, protegiéndolos cuando necesitan ese cuidado y esa protección, y cómo nuestra alma está apegada a él. Qué hermoso, de verdad, que nuestra alma se pegue a Dios cuando estamos pasando todo esto. Vamos a cerrar los ojos.